Hola, ¿qué tal? Bienvenidos puntuales como siempre a nuestra cita aquí en el After Llamas en Canal 33. Hoy como siempre tenemos un programa cargado de contenidos. Por ejemplo, tenemos a una experta en Casa Real, Marta Villanueva, que nos va a hablar enseguida sobre la declaración de la infanta. Además tenemos a nuestras señoras que nos van a hablar también sobre qué opinan de la declaración de la infanta, de todo lo que ha ocurrido a lo largo del caso Noos, de todo lo que ha ido pasando a lo largo de todo el proceso. Y ahí estabais viendo a María Pérez, que nos va a traer un reportaje sobre los sueldos que cobran determinados cargos públicos y que después se pasan a la empresa privada y que tienen cargos de asesores y que, vamos, que están cobrando tanto de lo público como privado. Y no me puedo olvidar, como siempre, de Enar Postigo, que nos va a traer esclavos de sus palabras, y hoy viene más beligerante que nunca porque nos va a analizar la gala de los Goya y una frase final que es espectacular. Pero como siempre, antes, en el comienzo de After Llamas, es el momento de la actualidad en 90 segundos. Esta semana de la mano de Carolina Nieto. La COE presenta una propuesta para la reforma fiscal que llevará a cabo el Gobierno. Plantea una disminución de 2 puntos en las cotizaciones sociales, así como una reducción del IRPF y del impuesto de sociedades. Respecto al sistema de módulos, lo que se pretende es modernizar la estructura, no su eliminación. El Partido Socialista de Navarra pide la investigación de un supuesto caso de corrupción del gobierno de Yolanda Barcina, con un posible anticipo de las elecciones para el mes de mayo. Por su parte, el gobierno navarro acudirá a los tribunales para defenderse de esta acusación. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, contrarresta los argumentos que da el Ministerio de Exteriores contra el independentismo. Sostiene que si el gobierno cierra en falso la cuestión catalana, podrá enquistarse y producir una situación similar a la que vive Ucrania. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha logrado pasar desapercibido en un viaje de carácter económico a Ankara. La aparente imprevisión de su equipo le llevó a participar junto al primer ministro turco en un mitin islamista para las elecciones locales del lugar. Los ayuntamientos españoles deberán publicar en noviembre los gastos de todos sus servicios. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que existirán sistemas de nivelación para que las comparaciones sean homogéneas y reforzar así el equilibrio y la transparencia de las cuentas públicas. A pesar de las críticas, la reforma abortista del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha salido adelante en el Congreso de los Diputados. Con tan solo 6 abstenciones, la mayoría votó a favor del anteproyecto de ley. Como siempre, el resumen de las noticias de la mano de Carolina Nieto. Muchas gracias, Carolina. Y a todos aquellos tuiteros que comentéis con el hashtag que veréis aquí, AfterLlamas, almohadilla AfterLlamas, quien adivine la frase que ha dicho Ana Botella de su mítico discurso, pues se llevará una taza de AfterLlamas. Todo esto aquí pagado por nosotros, que aquí no tenemos subvenciones ni nada. Y ahora, nunca mejor dicho, hablando de subvenciones, de sueldos públicos y privados, tenemos aquí a María Pérez. Buenas tardes, María. Muy buenas noches, David. ¿Qué nos tienes preparados en el reportaje? Pues esta vez el reportaje vamos a acercarnos un poquito sobre esa migración del sector público al privado y vamos a ver qué políticos han decidido optar por el sector privado que les ha llamado más la atención. Pero mejor no te cuento más y vamos a verlo en el reportaje. Abandonar un cargo político nunca fue tarea fácil. Puede que para algunos fuera un trance doloroso y complicado. Sin embargo, supieron secar sus lágrimas con los magníficos contratos que les eran ofrecidos por parte de empresas privadas. El fenómeno más escandaloso tuvo lugar de la mano de la empresa ferroviaria MZA, cuyo Consejo de Administración estuvo formado por 13 ministros de Hacienda y 9 ministros de Fomento. Algo parecido ocurre en la realidad. En 2012, 48 de los 487 puestos de los consejos de administración del IBEX 35 fueron ocupados por miembros y exmiembros de la administración pública. Uno de los casos más sonados en este tipo de contrataciones, entre comillas, es el referido al expresidente del gobierno, Felipe González, que inició su andadura en la empresa Gas Natural a finales del año 2010. Se le encargó el puesto de asesor independiente, por el que recibió una cantidad aproximada de 125.000 euros anuales.
Después de mantenerse apenas 3 años en el cargo, manifestó recientemente que se consideraba demasiado aburrido como para seguir trabajando en ello. Porque quise... Ante todo esto, parece ser que Endesa cogió algo de envidia y decidió incluir entre sus filas, y tan solo un mes después, al bigote más famoso de España, José María Aznar, encargándosele el puesto de asesor externo en Latinoamérica, cargo por el que cobraba un sueldo de unos 200.000 euros anuales. Uno de los fines de la contratación es que el presidente de Endesa, Borja Prado, tuviera un mayor acercamiento al gobierno. Pero no son solo los expresidentes los únicos que después de pasar por la política acaban trabajando en este tipo de empresas, ya que podemos apreciar una gran cantidad de nombres que después de su cómodo cargo político pasan directamente a un puesto aún más sencillo, formando parte de otras empresas del mismo ámbito. Sí, créame que es así. Como la eléctrica Iberdrola, en la que cabe mencionar al exministro de Interior y exsecretario del PP, Ángel Acebes, que empezó a formar parte de la entidad en 2012, así como Manuel Marín, presidente del Congreso durante la última etapa de Zapatero y expresidente de la Comisión Europea. El Banco Santander no ha querido ser menos y cuenta con los servicios de la exministra de Medio Ambiente en la época de Aznar, Isabel Tocino, además de Abel Matutes, antiguo vicepresidente del Comité Electoral del PP. Ya que hablamos de bancos, no podríamos olvidarnos del señor Rodrigo Rato, exministro de Economía en 1996, que dirigió el grupo financiero Bankia. Pero el más claro ejemplo se puede apreciar en la ya mencionada Endesa, que ha contado entre sus filas, además de Aznar, con Pedro Solbes, que ocupó el Ministerio de Economía y Cultura durante la etapa de Zapatero. Además de Pío Cabanillas, portavoz de Aznar, siendo actualmente un alto directivo de la empresa desde 2007. Sin olvidarnos del actual ministro de Economía, Luis de Guindos, que tuvo que dejar el puesto que ostentaba desde 2007 para recalar en el gobierno de Rajoy. Una mala elección, sin duda. Pero no todo es llegar y besar el santo. La Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses impide que expresidentes y exministros ocupen cargos en empresas privadas durante los 2 años posteriores a su abandono del cargo, periodo durante el cual cobran el 80% de la retribución. Sin embargo, a la exministra de Economía y Hacienda durante la etapa de gobierno de Zapatero, Elena Salgado, le pareció que era demasiado tiempo y a los 3 meses firmó un contrato con Endesa a través de su filial chilena. Hemos consultado a un experto para conocer los motivos por los que no fue penada por el incumplimiento de la ley. Lo que se trata es de evitar que esos intereses de la empresa privada se trasladen al campo de lo público. Pero debe haber, sobre todo, una capacidad de respuesta política. Y esa capacidad de respuesta política es la que tenemos que exigir y debiéramos haber visto. Y ahí es el propio Partido Socialista Obrero Español quien tenía que haber manifestado esa respuesta política, no admitiendo o no permitiendo esto, o condenando expresamente ese tipo de comportamientos que nos llevan quizás a que estén dentro de ese marco de la legitimidad, en el marco de la legalidad, pero en absoluto en el marco de la legitimidad. Es decir, a mi entender, a mí me parece que es un comportamiento bochornoso en tanto en cuanto no me deja una claridad de visión de alguien que se ha dedicado a temas tan específicamente económicos, que luego tenga ese trato de tanto aprecio por parte de la empresa privada, algunas de ellas afectadas por resoluciones y actuaciones suyas en el campo de la política, y que, aunque no hayan podido ser definidas en una legislación que siempre va a encontrar huecos y siempre va a encontrar escapatorias y nunca vamos a encontrar la legislación perfecta, pero debiéramos haber encontrado, eso sí, la respuesta ética, la respuesta soberbia desde el orden político, en este caso competente de entrada y principalmente al partido político al que ella pertenece, al Partido Socialista, pero en definitiva de toda la comunidad política. Comportamientos de este tipo degradan esa vida política y degradan también la imagen que vamos acumulando del personal que se dedica a la política. Como hemos podido apreciar, la lista de políticos que acaban trabajando en este tipo de empresas es terriblemente larga, y eso sin contar con los numerosos familiares y amigos que se añaden a este trabajo fácil. De todo esto se llega a una conclusión muy clara: mientras los menos necesitados dejan trabajos por aburrimiento, los más necesitados los buscan sin tiempo para aburrirse. Muchas gracias, María, por este reportaje, muchas gracias, Gonzalo.
La verdad es que ha sido un tema bastante interesante y que queríamos tratar aquí en Asperllamas porque son cosas que no se suelen hablar y que pues todos los cargos públicos al fin y al cabo pasan a la empresa privada y terminan pues cobrando un sueldo, aparte del sueldo por haber ejercido su función pública. Es una cosa que queríamos decir y que ha quedado constado. Muy bien, muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Muy buen reportaje. Y ahora es el turno de esclavos de sus palabras. Como hemos dicho al principio, Enar Postigo hoy viene fuerte, hoy viene con los Goya y con la ley del aborto. Así que, adelante, esclavos de sus palabras. Muy buenas noches, bienvenidos a Esclavos de sus Palabras y hoy voy a dividir esta sección en dos temas. Vamos a hablar de los Goya y del aborto. Son temas muy distintos, pero ambos con personajes que son y van a ser esclavos de sus palabras. Y empezamos con los Goya y con sus protagonistas, los actores, quienes han dedicado un espacio de sus declaraciones a hablar del querido ministro Wert, ministro de Educación y Cultura, que no honró con su presencia en esta celebración. Y os he recogido unas declaraciones. Nuestro siempre crítico Javier Bardem le llamó ministro de Anticultura, que bajo mi opinión, bajo mi punto de vista, le viene al pelo. Manuel Barroso fue claro: sería bueno que se fuera o que dimitiera este ministro. Roberto Álamo, con un toque de ironía, dijo: ¡ay, Bert, me gustaría que me hubieras honrado con tu presencia, pero me has deshonrado. Este premio no está dedicado a ti. Corta y directa fue María León, que dijo: el que teme, algo debe. Y bueno, no me voy a tirar aquí diciendo todas las declaraciones dedicadas a nuestro ministro, porque fueron muchas y seguro que muchos de vosotros visteis la gala. Y además seguro que muchos de vosotros estáis de acuerdo con lo que dijeron nuestros actores. Y por supuesto esta gala fue analizada por muchas personas, entre otros por Esperanza Aguirre, que dejó en su blog y en su Twitter unas palabras que os voy a leer ahora. Dice: la gente del cine lleva años utilizando esta ceremonia para criticar al PP, tanto si está en el gobierno como si está en la oposición. #Goya. Asistir al anunciado abucheo anual no tiene por qué ser lo más importante para el ministro de Cultura. Y remite a su blog, que bueno, dedicó una entrada a este tema. Y también dijo: curiosamente nunca han utilizado esta copia de la ceremonia norteamericana de los Oscar para criticar a ningún otro partido o a la propia ETA. De esta forma, Esperanza Aguirre justifica la no presencia de Wert en esta celebración como cual madre que justifica los malos actos de sus hijos, pero debemos analizar un par de cosillas. Y es que en el segundo tuit que os he comentado, la palabra por qué está junta y debería estar separada, y hay que tener cuidado con esos errores ortográficos, sobre todo si estás defendiendo al ministro de Cultura y Educación. Pero bueno, vamos a dejar las erratas de lado y vamos a hablar de cómo asegura que en los Goya no se ha hablado nunca de ETA y no se ha criticado a ETA. Y es que es falso, porque parece ser que se le ha olvidado el discurso del presidente de la Academia de Cine en 1998, que hizo un alegato contra ETA tras el asesinato del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa. Y me parece bastante curioso porque resulta que en ese año estaba Esperanza Aguirre de ministra de Cultura y que justamente ese año también estuvo en los premios Goya. Como estamos viendo en la fotografía y sobre todo como ella, siendo ministra de Cultura, como ha podido tener una falta de ortografía. Dios, es que no se puede estar a todo, entre cazar talentos y demás, claro, no se puede estar a todo. Está demasiado ocupada. Y bueno, también vamos a hablar de los Goya y vamos a hablar de In Memoriam, que tratan en esta sección o en este apartado de esta celebración de recordar a aquellas personas pues, que han fallecido. Y resulta que la periodista Nuria Vidal fue incluida y ella está vivita y coleando. Resulta que se confundieron con su compañera de profesión, Beatrice Sartori. Y ella pues falleció en el 2013. Dice que al verse en la pantalla se asustó un montón, por supuesto, es normal, y dijo que sintió rabia porque se hubieran equivocado, y luego tristeza. La Academia se disculpó, la llamó, pero ella sigue asegurando que hay errores que duelen. La verdad es que es bastante... Tú estás en tu casa viendo la gala de los Goya tan tranquilo y ves, dices...
hostia, me he muerto. Y entras como... Yo entraría en shock. Si me veo en la gala de los Goya y digo, he muerto, no sé cómo podría reaccionar. A lo mejor me da un ictus y me muero de verdad, pero la verdad es que bastante desafortunado por parte de la realización de los Goya. Deberían de haberse documentado bastante, que más que nada con las redes que tenemos, los buscadores, pues es más fácil encontrar fotografías. Un respeto a la persona que ha fallecido y a la persona que no ha fallecido también, con la que se han equivocado. Pero bueno, voy a cambiar de tema y vamos con el tema del aborto. Y es que este tema fue tratado en el anterior programa de la Plaza Llamas y la verdad es que la plaza ardió bastante. Y os comento, Davinia Saorín es una concejala popular de Calasparra, en Murcia. Calificó de terroristas a aquellas personas que ejercen el aborto y criticó la actual ley de plazos. No es la primera que nos asusta con estas declaraciones y habrá muchas más. Y es que os voy a comentar, Ángel Luis González Muñoz, diputado del PP por Málaga, comparaba la legislación actual con la de la antigua Grecia. Decía, a las personas con discapacidad ya las tiraban por un monte o no dejaban que vivieran. Julio Huete, vicepresidente de la Diputación de Cuenca, que asemejó la legalidad de este tema del aborto con la esclavitud, la solución final nazi o los sacrificios de niños cartagineses a sus dioses. Como vemos, estas personas recurren a cosas que pasaban y que se hacían hace siglos y parece que esa mentalidad se ha quedado en esos siglos y ni avanzan ellos ni dejan que avance la sociedad. Pero no es solo esto, o sea, no solo los políticos nos provocan vergüenza ajena y es que gente anónima también lo hace. Os voy a leer este tuit de Rafael Sarmentero que dijo: la cuestión es bien sencilla. Primer aborto, ablación. Segundo aborto, vaciado de útero. A ver si les quedan ganas de seguir asesinando. La verdad que es que en mi opinión es increíble que en 140 caracteres se digan tantas tonterías y se puedan decir tantas barbaridades, pero bueno, esto hay que soportarlo, hay gente así, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que reportar, habrá que bloquear, no habrá que seguir a estas personas porque intoxican Twitter y la sociedad en general. Sobre todo la responsabilidad que uno debe de tener, tanto si es un personaje público, como hemos visto toda la cantidad de políticos que han estado utilizando el tema del aborto como una cuestión partidista, cuando debería de ser pues una cuestión propia de cada ser humano. No voy a entrar a valorar las declaraciones que han hecho porque tampoco soy quien para decir nada, pero sí deberían de tener una responsabilidad, tanto las personas anónimas como las públicas, de poder de reflexionar antes de hablar. Simplemente eso, de que todos tenemos dos dedos de frente, que podemos pensar y que podemos decir las cosas sobre todo de otra manera sin que ofenda a nadie. Tienes toda la razón, pero ten en cuenta que si no reflexionaran antes de hablar, esclavos de sus palabras no existirían, entonces claro, tendríamos un problema ya, o sea... Bueno, pues entonces que no nos divertiríamos con los comentarios tan graciosos de esa gente, pero además tengo entendido que este hombre es un escritor y debe tener cuidado porque esos seguidores, no sé, creo que están conformes con lo que él escribe. Debería tener un poco de cuidadito con lo que va diciendo. Yo en el pantallazo que tengo, 104 retweets, me parece 500, o sea, perdón, 504 retweets. Muchos de ellos serán para descalificarle, pero que vamos. Esperemos que sí. Que no sea... Bueno, y acabo esta sección lanzando un grito de guerra con el permiso de la diputada de la formación Amaiur, Onitza Ebeita, que fue quien lo dijo en un debate sobre la retirada del anteproyecto de ley del aborto. Y es que, en mi coño y en mi moño, mando yo. Y no hay nada más que decir, porque es una frase muy clara, muy sencilla y que todo el mundo entiende. Y sobre todo, que estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, Enar. Gracias a ti. Por haber hecho este Esclavos de sus palabras. Muy interesante, como siempre. Y ahora es el turno de hablar de las señoras. De las señoras y señores que se paran a opinar para After Llamas. Le sigue haciendo a todo el mundo mucha gracia que yo diga que las señoras son el futuro. Pero Elena Valenciano, toda una señora donde las haya, se va a presentar a las elecciones europeas. Y Alfredo Pérez Rubalcaba, su jefe, sigue siendo un señor, así que yo no sé por qué la gente se sigue riendo cuando digo que los señores y las señoras son el futuro. Esta semana, como hemos dicho, van a hablar sobre la infanta. Cristina, a ver qué opinan en la calle. Señores, ¿qué opinan? Nos encontramos en un parque frecuentado por señores y señoras. Queremos saber qué opinan sobre la imputación de la infanta en el caso Nos y sus respuestas a las preguntas del juez Castro.
¿Qué le parece que la infanta finalmente haya sido imputada y haya declarado? Bien, me parece muy correcto. Creo que ha sido lo más legal y creo que es una prueba más que la justicia quiere funcionar. Me parece muy bien. Aquí el que la hace, que la pague. De momento parece inocente, o puede que lo sea o no, pero que la justicia haga su trabajo. Ni me va ni me viene tampoco. Bien, y debe de bajar al juzgado y como lo aparezca, andando en coche como quiera, igual que otro ciudadano. A ver, me he perdido. Pues esto me parece fenomenal. Lo mejor que han podido hacer de imputarla, pero ahora a ver qué pasa, ahora a ver si sale, pero vamos, me parece bien, me parece bien. ¿Y qué le parece que no recordara la mayoría de las preguntas que le hizo el juez Castro? Hombre, pues muy cómodo, ¿no? Si alguien no responde, pues no se le puede acusar de nada que haya dicho. Que tiene mucha cara. Así de claro, que tiene mucha cara. No, es una tontería, pues yo tengo mujer y yo te aseguro que mi mujer sabe el sueldo que yo meto en casa. Entonces, si ella no se da cuenta, bueno, alguna trampilla para atrás como los demás puede haberla hecho y no haber enterado, pero la mayoría de las cosas sí que se tiene que haber enterado. O sea, mi mujer y yo tenemos en común y no sabe las cuentas mías ni yo las de ella, claro que las sabe. ¿Cree que será tratada como sería tratada cualquier otra persona? No. No, por supuesto que no. Es evidente que no. No será tratada igual. Seguramente saldrá inmune y vamos, que todo es un paripé que tienen que hacer para demostrar algo, que todos no somos iguales, pero en realidad todo va a quedar en nada. No, hombre, ya de hecho ya se ha visto que no. Debía de ser, pero no la van a tratar, porque es hija de quien es y los jueces, la justicia está a favor del capitalista y nada más. No lo creo. La corona, como otra institución, tiene mucho poder y ante ese poder creo que otros poderes se ajustan a ello. Como vemos, las opiniones son bastante unánimes. Pese a que muchos no han querido contestar a cámara, la Casa Real cada vez cuenta con menos apoyo. Señores y señoras esperan que si la infanta ha sido culpable, lo pague. Como siempre, como siempre he dicho, las señoras y los señores tienen unas opiniones que la verdad es que nos encantan porque son súper naturales. Y yo creo que España es más juancarlista que monárquico. Pero bueno, aquí ya tenemos a Marta Villanueva que nos va a hablar sobre la declaración, buenas noches, de la infanta que hizo el pasado sábado, ¿no, Marta? Como ya toda España suponemos que sabrá, el pasado sábado 8 de febrero tuvo lugar la declaración de la infanta Cristina en los juzgados de Palma ante el juez Castro. Por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. De esta declaración ha habido una filtración, un vídeo, un fragmento que posteriormente les mostraremos. Bueno, el interrogatorio resultó ser largo, con evasivas, lleno de contradicciones, dado que la infanta se amparó en su derecho a no decir nada que le pudiera involucrar demasiado. ¿Me podría decir de cuántas fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro ha pertenecido a su junta directiva? A su junta directiva, ha sido vocal, ¿no? De su junta directiva o presidenta. ¿Y de cuántas socios sido que partícipe antes de su matrimonio? Como ya hemos visto, la infanta Cristina no recuerda a cuántas asociaciones sin ánimo de lucro ha pertenecido antes del matrimonio. Qué casualidad, tampoco recuerda a las que perteneció después, como el Instituto NOS, porque es verdad, ¿quién se acuerda de las asociaciones a las que pertenece? En este caso, aunque el Instituto NOS utilizara su propia imagen como carta de presentación y esta contara en calidad de vocal como miembro directivo de la Junta. La verdad... Contraer matrimonio con el señor Grandarín el 4 de octubre de 1997. Usted debe saber que al constituir una sociedad mercantil por su marido, de ahí se desprende, parece desprenderse una voluntad inequívoca de que el dinero que se ingrese en esta sociedad sea de los dos, ¿no?
Como hemos estado viendo ahora, este es el momento clave de la declaración de la infanta, ¿no, Marta? Así es, David. Incluso su abogado, el señor Roca, le insta a esta para que no responda, y por esto fue llamado la atención por el juez Castro. Bueno, como ya sabemos, esta sociedad, Aizón, muy importante en este caso, estaba al 50% repartida entre ella y su esposo, por lo cual lo más lógico es que los bienes se repartieran a partes iguales entre ambos. Esta mecánica tan compleja era, por lo visto, desconocida por la infanta. ¿Puede decirnos con qué finalidad se crea la Yo le hago la pregunta, que es esa, la de su marido dice que constituyó y que empezó a trabajar para Obrón y que prestaba servicios a usuarios. Y ahora lo que se está exhibiendo es un documento elaborado junto a la dirección de la Jefatura Superior de Policía, donde se dice que hay una cuenta y que en dicha cuenta destacan 16 transferencias efectuadas por los abonos entre el 28 de diciembre de 2001 y el 31 de julio del 2000, por un importe total de 237.748 euros. Luego hay otra transferencia a favor de su marido, ya como persona física, por 151.323 euros. La siguiente pregunta, como hemos visto, tenía que ver con el objeto social de la Fundación Namaste 97, creada en 2002, por ella y su marido, a partes iguales. Además, contaban como accionistas ellos y sus dos hijos mayores, con 500 títulos cada uno. Se le pregunta por el objeto social, ya que está relacionado con el asesoramiento empresarial y bueno, ella no lo recuerda, no lo reconoce. La verdad es que tener, por ejemplo, 12, 14 años que pueden tener los hijos de la infanta y que encontrarse en una sociedad empresarial, pues es lo que cualquier padre le regala a sus hijos por su cumpleaños. Dice, claro. Hijo, te voy a meter en una sociedad empresarial. Y dices tú, oye, pues buen regalo, es un regalazo. Bueno, además de unos gastos que ahora diremos, también suponemos que irían para sus hijos como buenos padres que son. Hombre, claro. Bueno, el propio juez llega incluso a reconocerle y a recordarle a esta su derecho a no declarar cuando se le pregunta justamente por su marido. Lo que se pretende averiguar es si los beneficios que iba a obtener por parte de empresas como Altadis, Aceros Vergara o Mixta África eran los que se iban a canalizar a través de Aizón. Y también se le pregunta en la segunda parte, sobre la captación de nuevos clientes. La infanta Cristina se hace la loca, vuelve a negar, pero el juez en esta ocasión le muestra unos vídeos con un correo en el que Iñaki Urdangarín le manda un correo a su secretario García Revenga. En este correo se le menciona claramente, díselo a Cristina. Por lo tanto, esto que ella dice de que es imposible que entre ella y su abogado y su secretario, hubiera comunicaciones entre el caso Nos, se comprueba que es falso. Y sobre todo que es completamente evidente que si yo, por ejemplo, tú y yo estamos juntos, tú sabrás lo que hago yo y yo sé lo que haces tú. Entonces, esa dinámica es desconocida por ella. Hombre, claro. Si tú me llegas a casa con un Jaguar o con 500 kilos de confeti, como le pasó a nuestra ministra de Sanidad, Ana Mato, pues dices tú, oye, es que me lo he encontrado por la calle. O con bolsas de basura, como Julián Muñoz. Bueno, ya sabemos que cualquier regalo, a caballo regalado, no le miremos el diente. Claro. Bueno, la cuantía a reclamar, en total, a la hija del rey sería la de los gastos particulares, que he mencionado antes, que ella realizó a la cuenta de Aizón, del 50% que percibía de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nos entre 2003 y 2007. Entre estos gastos privados, a cuenta de Aizón encontramos libros de Harry Potter, unas clases de salsa, oye, que son muy necesarias, y también una reforma del Palacete de Pedralbes, donde, aunque ella lo desconocía, se encontraba la sede de Aizón, aunque ella nunca había pisado esa empresa. Bueno, en realidad la había pisado tantas veces que es que en ese momento ni se acordaba. No, ¿sabes lo que pasa? Que el hacer reformas, oye, en un palacio nunca se sabe, queda mucho espacio. Claro, quedan huecos en los que puedes encontrar ahí un despacho. Bueno, y para terminar, sacamos en claro que el juez Castro ha sido
terriblemente insistente, tenaz y que la infanta sufre de amnesia. Además, bueno, destaca su ingenuidad tremenda y también el amor a su marido. Algo muy importante, el amor es lo primero. El amor es impresionante. Además, como he leído por ahí en algún tuit, decían que el juez Castro era como Ana Pastor, que preguntaba y si no le contestaba le repreguntaba, y en el vídeo que hemos estado viendo es evidente la actitud del juez Castro para preguntar, repreguntar, hasta conseguir la respuesta que quiere dar. Bueno, pese a esto, el ranking de las palabras más mencionadas por la infanta Cristina se encabezan por no lo recuerdo, no sé nada o no me consta. En cuanto a la filtración, y esto es muy importante porque ha sido muy especulado esta semana, el juez Castro ha declarado que tiene una idea de quién haya podido ser el responsable y cuidado porque tomará medidas legales, dado que es un delito bastante grave. Pues sí, la verdad es que es un delito bastante grave, pero la difusión que ha tenido y sobre todo que en la sociedad en la que estamos nos hayamos podido enterar todos de lo que haya declarado la infanta y que en pleno siglo XXI no nos podamos enterar por medios legales, pues un poco... Es importante y de hecho, si se puede, pues le agradecemos esta labor, aunque bueno, luego el marrón se lo Al carga filtrador le él. damos las gracias, aunque no le podamos ayudar en luego ya cuestiones eso, legales. que se Eso las ya que se apañe ocupe él. ella. Bueno, y para terminar, Sí. David, si me lo permites, hablando sobre algo que nos interesa especialmente como comunicadores que somos, hay algo que ha estado en tela de juicio constantemente estos días. Es si se ha tratado o no con una especie de trato de favor a la infanta por ser hija de quien es. Bueno, ella dice que no, con ejemplos de la Hacienda, que según ella siempre le miraron con lupa todo lo que hacía por ser quien era. Pero bueno, lo cierto es que en su paseillo tan mencionado y tan famoso, en realidad fue un ratito en coche y otro ratito andando, más bien cortito. Entonces, también se le reservó, si cabe mencionar, un servicio para su uso exclusivo, algo que no se suele hacer. Bueno, no se sabe todavía la sentencia, pero a su marido le caerán unos 17 años de cárcel. Bueno, eso se espera, por lo menos eso pide la acusación particular. Muchas gracias, Marta. Gracias, David. Hablaremos sobre todo a lo largo de Afterllamas de la infanta porque tiene que salir la sentencia, después recurrirán, así que esto seguro queda para largo. Y nosotros ya es el momento de que nos despidamos. Muchas gracias a todos los que habéis estado detrás, a todas las personas que han hecho posible Afterllamas, a los operadores de cámara que hoy han sido Hitor Rodríguez, Gonzalo Mendo y Andrea González. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Canal 33, en Afterllamas. Hasta pronto.